Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre la batalla de Verdún. ¿Y qué fue de esta batalla? Bueno, debemos decir que fue la batalla más larga de la Primera Guerra Mundial. Las bajas francesas en este enfrentamiento y su impacto en el ejército francés fueron las principales razones que movieron a los británicos a iniciar la batalla de Somme en julio de 1916, en un esfuerzo por aliviar la presión alemana sobre los franceses en Verdún. También debemos decir y debemos agregar que en ella se enfrentaron los ejércitos franceses y alemanes entre el 21 de febrero y el 19 de diciembre de 1916, encontrándose en la actualidad un memorial en honor a los restos de miles de soldados fallecidos de los dos países que no fueron identificados tras la batalla. Continuemos hablando sobre los antecedentes de esta batalla de Verdún. Bueno, para comenzar tenemos que decir que los alemanes tomaron ese paso tras un largo asedio en 1870 y 10 años después ya se había convertido en un enclave fundamental de la nueva frontera franco-alemana. Otro antecedente a tener en cuenta es que a finales de 1915 los dirigentes del ejército alemán empezaron a centrar sus esperanzas ofensivas en este punto neurálgico. Por ende, pensaban en una posición muy favorable para que las tropas germanas estuvieran bien suplidas y apoyadas desde atrás. También decir que un ataque en Verdún haría que las tropas aliadas tuvieran que valerse de todo hombre disponible y de todo recurso capaz de movilizar para defender la colina. Si no se conseguía tomar la ciudad, al menos se abrirían otros frentes y se asentaría al enemigo un golpe mortal, o eso pensaban los alemanes. Y por último decir que en efecto, el estado de las defensas de Verdún alarmó a la mayoría de los dirigentes del ejército francés. Muchos advirtieron que era de todo necesario reforzar la ciudad y construir mejores defensas, pero el comandante, el jefe francés, Joffre, desestimó estos consejos que los consideró alarmistas. Sigamos hablando un poco más sobre esta batalla de Verdún, particularmente hablar sobre sus causas. Bueno, para comenzar decir que el conflicto bélico de Verdún se llevó a cabo en medio de la Primera Guerra Mundial, cuando Alemania quiso avanzar sobre el territorio francés utilizando una estrategia que cortó la comunicación ferroviaria y las vías de acceso hacia la región de Verdún. Su objetivo consistía en que el ejército francés cayera rápidamente, totalmente aislado y sin ningún tipo de suministros. También debemos decir y debemos agregar que sin embargo durante meses el ejército francés se mantuvo en pie gracias a una línea de abastecimiento realizada con camiones que reemplazaron la ruta ferroviaria, la cual había sido tomada por los alemanes. Y el último punto que mencionaremos es que por otro lado, Alemania pretendía invadir las reservas francesas para luego destruirlas y obligar a Francia a rendirse. Continuemos hablando sobre esta batalla de Verdún, particularmente hablar sobre sus características. Bueno, para comenzar tenemos que decir que se desarrolló entre el 21 de febrero y el 19 de diciembre de 1916, en el marco de la Primera Guerra Mundial. En ella se enfrentaron los ejércitos de Francia y Alemania en la localidad de Verdún, en Meuse, en Francia. También debemos decir que esta batalla no solo se caracteriza por ser una de las más largas libradas durante la Primera Guerra Mundial, sino también por ser una de las más sangrientas de la historia mundial. También debemos decir y debemos agregar que el quinto ejército alemán estuvo comandado por el príncipe Guillermo de Alemania, junto con el general Heinrich von Falkenhayn, mientras que el segundo ejército francés estuvo bajo el mando de Heinrich Philipp Pétain, quien fue reemplazado posteriormente por Robert Nivelle. Y por último decir que durante el comienzo de la batalla el predominio fue de Alemania, quien logró avanzar diversas posiciones. Sin embargo, Francia obtuvo la victoria final a raíz de que el avance alemán falló y el territorio francés fue exitosamente defendido. Continuemos hablando un poco más sobre esta batalla de Verdún, particularmente hablar sobre sus consecuencias.
Bueno, decir que aunque la cantidad de difuntos de esta guerra fue sumamente alta, nunca se podrá saber la cifra exacta. Se estima que cayeron 370.000 soldados franceses y 350.000 soldados alemanes, y se reportaron asimismo más de 500.000 de heridos. También decir que el ejército alemán, numerosos líderes jóvenes importantes, lo que supuso un debilitamiento en su línea de mando y posteriormente el declive progresivo de sus ofensivas hasta perder todas sus posiciones y ser declarada perdedora de la Primera Guerra Mundial. Y para finalizar, decir que esta batalla impulsó al ejército británico a avanzar posiciones y llevar a cabo la batalla de Somme en julio de ese mismo año. Bueno, esto es todo por hoy. Como siempre les decimos, chequen los videos de nuestro canal que seguramente les serán de utilidad. Hasta la próxima.